Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Esta es la lección número 3 de nuestro curso de Teología para Todos. Sean bienvenidos. La vez pasada hablábamos sobre los teólogos. ¿Quiénes son esos personajes que estudian la teología? Y había una conclusión muy importante: todos estamos llamados a profundizar en nuestra fe, a conocerla mejor, a madurarla. Aunque también la Iglesia necesita personas que de un modo más profundo y más continuo se dediquen al estudio de las ciencias sagradas. Vamos a iniciar esta tercera lección, como de costumbre, con una oración. Saludamos a la Santísima Virgen María con las palabras del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Para mí es un gusto esta oportunidad de estar con ustedes y de transmitir a través de las ondas de la radio y a través de cassettes grabados esto que es nuestra fe común, esto que es nuestro lenguaje común. Y desde luego, pues yo tomo como propias las inquietudes, las preguntas que seguramente ustedes pueden tener allá en sus hogares o en sus universidades, colegios, o el que va viajando en su vehículo. Una pregunta es, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Para qué sirve la teología? Y de pronto, debajo de esa pregunta hay una cosa más profunda, y de eso queremos hablar. ¿La teología es ciencia o es sabiduría? Vamos a hablar un poco sobre la ciencia y la sabiduría. Porque el tiempo en el que vivimos, esta época nuestra, le da siempre mucho realce, le da siempre mucha importancia a la ciencia. La ciencia es la que gobierna todo el proceso, todo el proyecto de la tecnología, y la tecnología es la que nos permite comunicarnos con cualquier lugar del mundo vía satélite. Y la tecnología es la que nos permite el acceso al Internet, y la tecnología nos permite dominar los procesos del crecimiento, nos permite incluso cambiar las células, las mutaciones genéticas que van haciendo nacer incluso especies que no existían, los alimentos cambiados genéticamente. La tecnología nos permite también gozar de un gran bienestar, viajar a velocidades que eran un sueño hace unas cuantas décadas. Es decir, la tecnología está presente en nuestra vida. Vemos para qué sirve, vemos en dónde está y para qué sirve. En cambio, uno dice, todas esas reflexiones, de pronto muy profundas, de pronto muy piadosas, sobre la Trinidad, sobre la Virgen María, sobre los ángeles, toda esa piedad, todas esas cosas, de pronto tienen alguna función, de pronto pueden servir para algo, pero no influyen en la vida, no tienen nada que ver con nuestra vida real, con el mundo del comercio, las finanzas, la ingeniería, la biología, la biotecnología, no tienen nada que ver con eso. Seguramente nosotros pensamos, la tecnología es algo que transforma la vida, mientras que esto de la religión es una cosa como para la opinión de cada cual. Si alguien opina que Dios es uno y trino, pues bueno para él. Si otro dice que no son 3 personas, sino 4 personas, pues que se quede con su opinión. Y si otro cree que Dios ni siquiera existe, que se quede con su opinión. Es decir,
Estos temas trascendentales, estos temas profundos, los hemos relegado al margen de la opinión personal, lo que cada uno quiera pensar, lo que cada uno quiera creer. Porque el terreno de lo común y de lo público es el terreno de la legislación y es el terreno de la tecnología y es el terreno de los intereses económicos. Pero yo me atrevo a cuestionar esta manera de ver las cosas. Yo pienso que la tecnología, por decirlo de alguna manera, es como un gran automóvil. Pero un gran automóvil va hacia donde nosotros lo llevemos, ¿cierto? Si uno tiene un fantástico campero 4x4, motor poderoso de 2.700, 2.200, 2.700 centímetros cúbicos, uno de esos camperos que no lo detiene nadie. Maravilloso, tiene una buena máquina, tiene un buen medio, tiene un buen equipo. Pero la pregunta es, ¿a dónde vas tú con ese campero? Ese campero te puede servir para trabajar en una finca, o ese campero te puede servir para realizar un atraco o para secuestrar a una persona. La tecnología no es un fin en sí misma. Y yo me atrevo a decir que la ciencia tampoco es un fin en sí misma. Que logramos muchas cosas. Sí, pero ¿a qué precio? ¿Con qué consecuencias? ¿Y para que queden en manos de quién? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. Sí, la ciencia es una gran cosa. Y la tecnología, que es la hija mayor de la ciencia en nuestro tiempo, es una gran cosa. Pero ¿para quién? ¿Para qué intereses está esa tecnología? ¿A quién le sirve y qué consecuencias trae? Ese es el punto. Esa es la inquietud. Es decir, la tecnología finalmente requiere de una mente y requiere de un corazón que estén al mando. Uno puede tener una gran tecnología para hacer muchísimo bien o una gran tecnología para hacer muchísimo mal. La misma ciencia que sirve para crear un reactor nuclear que resuelve un problema energético en una zona extensa del planeta Tierra, sirve también para crear una bomba nuclear que destruye la vida humana y casi cualquier forma de vida en una extensa región del planeta Tierra. Entonces, para que la tecnología no nos gobierne, sino que nosotros gobernemos a la tecnología. Para que la ciencia no sea dueña de nosotros, sino para que nosotros seamos dueños de la ciencia, necesitamos una luz superior a la ciencia y superior a la tecnología. Y esa luz superior, ¿de dónde va a venir? ¿De dónde vendrá esa luz que nos ayude a gobernar nuestros conocimientos tecnológicos o nuestros conocimientos científicos? ¿De dónde va a salir esa luz? Esa luz, mis amigos, viene en parte de nuestra razón, viene de la racionalidad humana. Si uno reflexiona, si uno utiliza la cabecita para reflexionar sobre las cosas, para qué sirven, cómo sirven, pues uno puede darse cuenta de qué usos son buenos y qué usos no son tan buenos. El uso de la luz de la razón nos permite discernir muchas cosas para que la tecnología no sea dueña de nosotros, sino que nosotros seamos dueños de la tecnología. Por ejemplo, uno se da cuenta, con la sola luz de la razón, uno se da cuenta de que es absurdo que el mundo esté metido en una cantidad de guerras, gastando millones de dólares en la destrucción de seres humanos, mientras hay tantos problemas de hambre, de marginación, de pobreza.
uno se da cuenta de que hay algo absurdo ahí, algo que no tiene sentido. La luz, la sola luz de la razón basta para darse cuenta de que la tecnología está mucho mejor empleada, mejorando las condiciones del campo, que produciendo más armas y más muerte. Eso nos lo dice la luz de la razón. Pero ¿será que la luz de la razón es suficiente para todo? Pues la historia de la humanidad nos demuestra que la razón tampoco es la luz más alta, ni la luz de la razón es la luz suprema que puede alcanzar el ser humano. Pensemos en el caso del nazismo, o pensemos en el caso del comunismo soviético. Hombres como Adolfo Hitler o como Stalin, el uno en la Alemania nazi y el otro en la Rusia comunista, eran hombres con una gran capacidad racional. Nadie va a decir que Hitler era un tonto y nadie va a decir que Stalin no sabía dónde estaba parado. Tenían una gran inteligencia. De hecho, muchos grandes gobernantes y muchos grandes filósofos han tenido gran inteligencia, pero es que la sola inteligencia tampoco es suficiente, porque finalmente la inteligencia parece que está gobernada por algo más profundo, por algo que la Biblia llama el corazón, ese centro de decisiones, ese centro de gobierno que cada uno de nosotros tiene allá, muy adentro en el alma. El corazón significa tantas cosas en la Biblia, y entre otras cosas alude a ese centro de gobierno, a ese lugar donde, por decirlo así, uno se queda a solas con uno mismo. Se parece mucho a lo que nosotros llamamos también la conciencia. Y para encontrar la luz de la conciencia, pues para eso precisamente Dios se ha manifestado, para esclarecer la luz de la conciencia, para mostrar la verdadera dignidad del ser humano. Dios se ha manifestado. En otra oportunidad, con la bondad de Dios, vamos a detenernos un poco sobre qué queremos decir con esto de que Dios se ha manifestado. Es toda la problemática de la revelación. ¿Cómo es posible que Dios se revele si eso es contrario a la razón, etcétera, etcétera? Eso lo podemos conversar en otra oportunidad. Pero por el momento, dejemos esa afirmación que considero que es muy importante. Muy importante. En el santuario, en el lugar más profundo del alma humana, la palabra de Dios nos ayuda a descubrir nuestra verdadera dignidad. Ese es el misterio del hombre que resulta esclarecido, que resulta iluminado por el misterio del Dios hombre, que es Jesucristo. En toda la revelación, pero especialmente en la persona y en el ministerio de Jesucristo, nosotros llegamos a entender un poco y cada vez más la grandeza de lo que significa ser humano, la grandeza y la belleza del plan de Dios para con nosotros. Esas luces vienen de nuestra fe, y cuando nosotros profundizamos en esas luces, cuando nosotros queremos verdaderamente sumergirnos en los tesoros de la revelación, terminamos haciendo teología. Entonces, la teología tiene algo de ciencia en el sentido de que es un conocimiento organizado, es un conocimiento sistemático, que tiene sus propios recursos, sus propios métodos y sus propias preguntas. En eso podemos decir que la teología tiene una gran semejanza con la ciencia, si la comparamos, digamos, con la física, con la biología. Pero la teología, mucho más que ciencia, es sobre todo una sabiduría. Es decir, es aquella búsqueda de los grandes criterios y de los primeros principios
que nos alumbran, que nos muestran en nuestro caminar a lo largo de la historia la dignidad a la que somos llamados, la dignidad a la que Dios nos llama y para la que nos ha creado. Es un buen tiempo para tomar nuestro cuaderno de apuntes y para recoger algunas enseñanzas fundamentales. Recuerde que en cada una de estas lecciones nosotros ofrecemos 3 tesis, es decir, 3 afirmaciones fundamentales que queremos que queden bien cimentadas, bien aclaradas, para ir caminando, para ir avanzando. Este curso de teología tiene un estilo de conversación, pero no es un hablar por hablar. Lo decíamos desde nuestro primer programa. Así pues, vamos con las tesis del día de hoy. La primera es esta. Tome nota, por favor. Nuestro tiempo idolatra a la ciencia, a la que valora, ante todo, por sus resultados tecnológicos. Nuestro tiempo idolatra a la ciencia, a la que valora ante todo por sus resultados tecnológicos. Y seguimos ahí. Esto hace que fácilmente se desprecie el conocimiento que no se asemeja al planteamiento de hipótesis y experimentos de la ciencia. Esto hace que fácilmente se desprecie el conocimiento que no se asemeja al planteamiento de hipótesis y experimentos de la ciencia. Es el riesgo aquel de decir, ¿eso para qué sirve? Eso es pérdida de tiempo. Bueno, ahí está una afirmación. Esa es la primera tesis del día de hoy. Segunda afirmación de hoy. En la teología hay elementos de verdadera búsqueda y argumentación. En la teología hay elementos de verdadera búsqueda y argumentación. Pero es imposible e inútil, pretender reducir la teología, es imposible e inútil pretender reducir la teología a los modelos de producción, eficiencia y bienestar a que nos ha acostumbrado la ciencia moderna. Es imposible e inútil pretender reducir la teología a los modelos de producción, eficiencia y bienestar a que nos ha acostumbrado la ciencia moderna. Esa es la segunda tesis del día de hoy. Muy importante, porque si yo voy a estudiar teología, corriendo detrás de los modelos de producción, eficiencia y bienestar, pues voy a quedarme como con las manos vacías. ¿Eso para qué sirve? No produce dinero. No hace que mis vacas den más leche. No me gusta tanto como una película de cine. ¿Eso para qué sirve? Entonces, por eso decimos, es imposible e inútil pretender reducir la teología a los modelos de producción, eficiencia y bienestar a que nos ha acostumbrado la ciencia moderna. Y pasemos a la tercera tesis del día de hoy. Esta es ya nuestra lección número 3. Y estamos en la tercera tesis de esta lección número 3. Las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. Las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. ¿Cuáles serán esas grandes preguntas?
lo que comentábamos al principio de nuestra lección. Por ejemplo, a ver, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Se puede utilizar un ser humano como material genético para aliviar la enfermedad de otro ser humano? Esa es una pregunta sumamente profunda. Si yo le pregunto a la tecnología, ¿se puede hacer eso? La tecnología dice, sí, claro que podemos. Claro que podemos. Podemos producir embriones, podemos manipular embriones, podemos. Pero es que recuerde que el verbo poder tiene dos sentidos, o seguramente más. Una cosa es poder en el sentido de ser capaz de hacerlo, y otra cosa es poder en el sentido de estar autorizado para hacerlo. ¿Se puede ahorcar a un niño? Pues poderse en cuanto estrechar la garganta del pobre niño se puede hacer. Somos capaces de hacerlo, pero ¿estamos autorizados para hacerlo? En ese sentido, poder equivale a deber, estar autorizado, y alude al sentido moral, al sentido ético de la cuestión. Por eso aquí decimos en nuestra segunda tesis, en nuestra tercera tesis, las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. Punto y coma. Pertenecen más bien a la búsqueda de un conocimiento más profundo y general, pertenecen más bien a la búsqueda de un conocimiento más profundo y general que solemos llamar sabiduría. Es el terreno propio de la filosofía y la teología. Repito completa la tercera tesis. Las grandes preguntas del hombre no logran ser abordadas con los métodos de la ciencia. Pertenecen más bien a la búsqueda de un conocimiento más profundo y general que solemos llamar sabiduría. Es el terreno propio de la filosofía y la teología. Esas son nuestras tres tesis, nuestras tres afirmaciones fundamentales del día de hoy. Importante que nosotros salgamos de la idolatría de la ciencia, porque de nada nos sirve llenarnos de medios si carecemos de fines. De nada nos sirve tener muchos recursos si no sabemos para qué son. Y por eso, hoy el ser humano, cuanto más abunda de medios y de recursos, más necesita de una luz muy grande, la luz de la razón, pero por encima de eso la luz de la revelación y de la fe. Necesita de una luz muy grande para gobernar su vida. Es lo mismo que pasa en la sociedad. ¿Quién necesita más talento para gobernar sus bienes? ¿El pobre que tiene muy poco o el rico que tiene muchísimo? Uno diría que cuantos más bienes tiene una persona, pues más talento y más cuidado tiene que tener para utilizarlos bien. Para desperdiciar no se necesita talento, pero para utilizar bien las cosas sí que se necesita talento. Por eso, mis amigos, necesitamos levantarnos un poco sobre el mundo de la tecnología y de los resultados inmediatos con respecto a la producción y el bienestar. Necesitamos levantarnos de ahí un poco y buscar esas otras luces que están indudablemente en la filosofía y sobre todo en la teología. Que Dios nos ayude, que Dios nos ilumine, que Dios nos acompañe y que con la guía de su palabra y de su espíritu podamos cada vez más llevar una existencia más humana en el sentido profundo de la palabra. Seremos más humanos cuanto más cerca estemos de ese modelo de humanidad que es Jesucristo. Estuvo con ustedes
Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.